Buenas noches, dignas autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú, colegas directivos, conferencistas y a todos los participantes a este magno evento cuyo lema hemos denominado Ingeniería Química para la Vida. Soy el ingeniero Remigio López Daga, miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Química periodo 2019-2021 del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima. Nos complacemos en presentar a la ingeniera CIP, PhD, ingeniera Juliana Becerra Celis. Ella, su hoja de vida, ingeniera química, máster en química industrial y ingeniería de procesos por la Universidad Claude Bernard de Lyon, con PhD en ingeniería de procesos por la Escuela Central de París en Francia. Es profesora principal de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con experiencia en el sector público y privado, en el Perú y en el extranjero. En los últimos 7 años se ha desempeñado como directora general de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente. Asimismo, directora de supervisión y directora de evaluación del organismo de evaluación y fiscalización ambiental denominado UEFA. Pues nuestra distinguida invitada dará la conferencia Industria 4.0 y Economía Circular. Buenas noches, ingeniera. Adelante, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero Remigio. Muy buenas noches con todas y con todos los colegas. Agradezco la invitación y poder compartir estos minutos con todos ustedes en esta semana en la que nosotros los ingenieros químicos estamos un poco de fiesta y que es importante que nos reunamos siempre, que podamos intercambiar y compartir experiencias profesionales y el conocimiento que sin duda en este marco de aprendizaje continuo es más que nada muy interesante. Voy a hablar hoy y compartir con ustedes un tema bastante interesante que tiene que ver con la industria 4.0 y la economía circular. Y existen diversos análisis prospectivos sobre la evolución, sobre las tendencias, la proyección histórica de la industria y la economía mundial. Y básicamente estos documentos lo que hacen es destacar el rol que este ámbito puede desempeñar en la economía circular. Hace ya algunos años venimos hablando de manera bastante abundante acá en el Perú sobre economía circular. Un poco más de tiempo ya se habla a nivel mundial de la economía circular, pero el Perú ha empezado a hacer un tránsito hacia la economía circular y es además un tema que va en los años que vienen a tomar mayor relevancia cada vez más. Tuvimos la oportunidad hace algunos minutos de escuchar al ingeniero Alejandro que nos hablaba sobre el plástico y todos estos avances que viene trayendo el sector plástico para mejorar su desempeño, para mejorar sus procesos, para mejorar los resultados con una óptica de sostenibilidad por un lado, pero también con una mirada de circularidad, ¿no? Sostenibilidad es lo que hemos venido avanzando en estos últimos años, pero ahora un paso más hacia adelante es el tema de la economía circular. Hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de cómo la economía circular se engancha a esta industria 4.0 y cómo estos dos conceptos conversan de la misma manera, se entreayudan y sin duda va a ser algo que nos va a llevar a, ¿por qué no?, tener ese cambio que realmente buscamos cuando miramos los problemas ambientales que tenemos. Y empiezo esta charla hablando de Jacques Cousteau, el comandante Cousteau, que un defensor de la naturaleza hace muchos tiempos, años 60, 70, él ya nos decía que el sobreconsumo y la sobrepoblación estaba por debajo de cada problema ambiental que enfrentamos en la actualidad. Y miren qué interesante que después de tantos años sigamos hablando exactamente de eso, sigamos hablando de todos los problemas y sigamos buscando una solución a los problemas ambientales. Y interesante lo que decía, porque pongámonos un poco a pensar, somos en este momento alrededor de 7.700 millones de personas en este planeta. Al año 2050 seremos un poco más de 9.500 y según también las Naciones Unidas, al año 2100 estaremos por encima de los 11.000 millones de personas. Entonces, somos cada vez más y tenemos un solo planeta.
Y además de eso tenemos hábitos de consumo y hábitos de producción, y tenemos una manera de producir que sin duda tenemos que mejorar. Y la economía circular está enfocada básicamente a esto, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, somos cada vez más, tenemos un planeta, y sobre todo seguimos usando los recursos, y el uso de estos recursos se ha triplicado desde los años 70 y continúa aumentando. Las proyecciones hacia el año 2050, hacia el año 2100, nos dicen sin duda que va a haber un aumento bastante grande de este uso, de este consumo de recursos que tenemos. Aproximadamente en esta época, 2017, 18, 19, estamos aproximadamente consumiendo o utilizando 22 kilogramos de recursos por persona por día, ¿no? Si podemos hacer una extrapolación sobre las cifras que les he mencionado y hacia los años 2050 y 2100, sin duda los números que vamos a obtener son bastante grandes, ¿no? Entonces, otro tema importante es el tema del agua. La demanda de agua sigue aumentando. Seguimos consumiendo agua. La explotación de agua dulce se ha triplicado en los últimos 50 años. Entonces, tenemos realmente que pensar en la disponibilidad de agua que vamos a tener, sobre todo, y que vamos a necesitar en los próximos años, ¿no? La población mundial sigue creciendo, ya les comenté, sigue también creciendo el uso de los recursos naturales, y además tenemos que seguimos generando mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. En la curva roja ustedes pueden ver la curva de población mundial, en la curva negra podemos ver la clase media, miren qué interesante esa curva, y en la curva azul celeste podemos ver el uso global de recursos, que tiene una pendiente que es completamente diferente a las otras dos curvas, ¿no? Entonces, eso nos puede dar una primera mirada sobre la problemática y sobre el por qué tenemos que actuar de manera urgente. Es importante que actuemos de manera urgente. Seguramente lo escuchamos casi siempre, de que tenemos problemas ambientales, de que tenemos problemas de contaminación. Lo han mencionado, el tema de los microplásticos que mencionaba el colega precedente, y también el tema de los metales pesados que alguien también mencionó en las preguntas, ¿no? Entonces, si no tomamos acción ahora, vamos a tener muchos problemas, porque la demanda va a seguir aumentando, va a seguir incrementándose a todo nivel. Por lo que una de las, digamos, estrategias muy interesantes y que más que nada es importante que la tengamos, es el aumentar la eficiencia del uso de los recursos. Aumentar la eficiencia del uso de los recursos es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a seguir teniendo el mismo planeta y vamos a ser cada vez más y más personas. Entonces vamos a tener que optimizar, sobre todo en los niveles de la producción, pero también al nivel del consumo, que es algo importante que tenemos que tener. No solo tomar acción a nivel de la producción, sino también a nivel consumo, y eso asociado al espacio muy personal de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a seguir creciendo claramente, y si seguimos este uso ineficiente de los recursos, vamos a seguir generando ¿qué? Vamos a seguir generando presiones insostenibles sobre el medio ambiente. Y es así como hablamos de este modelo tradicional que nos acompaña desde la revolución industrial y que se basa en el uso de recursos que en algún momento se supuso que eran abundantes. Y es ahí básicamente lo que de pronto no hemos estado haciendo bien, porque si bien es cierto, este modelo que conocemos hace muchos años nos ha llevado a un desarrollo, y es un desarrollo que además yo lo voy a poner entre comillas, o es una noción de progreso que hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque si bien es cierto, ha permitido acelerar de cierta manera el acceso a cierta prosperidad para muchas personas en el planeta y también acá en el Perú, pues esto ha sido en detrimento del ambiente, en detrimento realmente de nuestro planeta. Entonces, este modelo ya está encontrando sus límites. Ya está encontrando sus límites y ya se empieza a hablar de esta famosa transición hacia la economía circular. Y
de pronto nos podemos preguntar, pero ¿qué pasó aquí? Y yo un poco pensando sobre esto y leyendo mucha información sobre esto, parecería que la economía lineal en realidad no tomó en cuenta dos leyes fundamentales que nosotros conocemos, que son la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y que un poco para no entrar en la parte técnica, podríamos decirlo en sencillo, que es que no se puede conseguir algo a cambio de nada. Entonces, podríamos de cierta manera sintetizar que lo que vivimos hoy desde el punto de vista ambiental, mirando la crisis climática que tenemos entre las manos y todos los problemas de contaminación que tenemos además, no solo en el país, sino en el mundo, es que de cierta manera el planeta nos está pasando, o la naturaleza nos está pasando la factura entrópica, porque hemos venido y hemos seguido con el transcurso del tiempo aumentando la entropía de nuestro sistema. Entonces, este es un modelo que sin duda ya está, vamos a llamarlo, que de cierta manera debe estar ya empezando a ser un poco obsoleto por las graves consecuencias que tiene, ¿no? Y una de las principales consecuencias, y vamos a hablar de dos temas, por un lado la contaminación, que podemos tenerla a nivel local, y por otro lado la crisis climática o el aumento de la temperatura que nos lleva a tener estos problemas. Y ahí mirando, y tal vez es ahí donde nos estamos concentrando mucho, en muchos países es el tema de los residuos, pero en el momento del diseño, y ahí Alejandro mencionó mucho de los avances, de lo que están haciendo algunas industrias, algunas empresas en el sector plástico, de avance justamente para mejorar estos temas y avanzar hacia la circularidad. Pero, y es que en la etapa del diseño, el 80% de la carga ambiental que se produce de un producto, de un servicio, se define al momento de diseñarlo. Por eso es que es importante, cuando hablamos de circularidad, de hablar de dos cosas. Primero, de mirar la etapa del diseño, rediseñar los productos. Y otra cosa también importante que hay que tener siempre en cuenta cuando hablamos de economía circular es este enfoque de ciclo de vida. Es no solo mirar el momento de pronto del uso o del consumo o el momento de la producción, sino mirar todo el ciclo de vida, incluyendo la extracción de materias primas, el transporte, toda la logística, el proceso productivo, manufactura, la etapa de consumo también, lógicamente, porque ahí es donde en muchos de casos el consumidor decide que el producto se convierte en un residuo. Entonces, hay varios aspectos que se tienen que mirar al momento de la economía circular, y lógicamente el sector industrial y el momento de la manufactura y los procesos productivos son importantes también, sobre todo al momento del diseño, porque como les repito, es el momento o la etapa del proceso en la cual generamos la mayor cantidad de, vamos a llamarlo así, carga ambiental, por no decir impactos ambientales. Por un lado tenemos lo relacionado a la contaminación y por otro lado tenemos el problema del aumento de la temperatura. ¿Y por qué es importante que veamos este tema? Porque nosotros, si podemos ver la figura, estamos aquí y lo que tenemos ahora es un aumento de la temperatura de alrededor de 1.3 grados centígrados, ¿no? Si vemos un poco hacia atrás, vemos que las temperaturas relativas a las medias están, digamos, mucho más bajas. Ahora, este es un gran desafío que tenemos por delante. O sea, esto hay que ser bastante claros, ¿no? Con el cambio climático, con el aumento de la temperatura, estamos aquí a 1.3 y tenemos dos caminos. Si vamos para la parte de arriba, vamos a tener un aumento que va a ir probablemente por encima de 4, si no es que lleguemos a 5, ¿no? Y ese va a ser el escenario que podemos considerar como el business as usual, ¿no? El BAU. Si no hacemos nada, vamos a ir hacia arriba y esto sin duda nos va a traer mayores problemas. Ahora, tenemos el segundo camino, y el segundo camino es el que si limitamos el aumento de la temperatura al 1.5, que son los compromisos que los diferentes países, incluidos el nuestro, han asumido en el marco del Acuerdo de París durante la COP21. Entonces, la pregunta sería, y acá ver esto como un desafío ingenieril, ¿eh? La economía circular, la lucha climática es un desafío ingenieril, y hay que verlo así, porque vamos a tener que aplicar, además de los conocimientos de la ingeniería, aprovechar toda la tecnología que ya tenemos nosotros
en el mundo que se ha venido desarrollando y también toda la innovación que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, tener una matriz de energías limpias, esto va por un lado, trabajar mucho el tema de la eficiencia energética también, trabajar en las soluciones basadas en la naturaleza, este nuevo concepto también el que se viene hablando mucho, que básicamente se apoya en los ecosistemas y en los famosos servicios ecosistémicos, ¿no? Que es más que nada una alternativa para reemplazar a la famosa infraestructura gris, que es lo que de pronto más nosotros hemos conocido, ¿no? Entonces, aprovechar esta infraestructura verde para de pronto solucionar algunos problemas que tenemos, ¿no? Y acá podemos mencionar la reforestación, la estabilización de cauces de ríos, la creación de zonas naturales de inundación para retener agua, la fitorremediación, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos bastantes desafíos sobre esos temas y además algo que nos va a ayudar a cambiar un poco este escenario que se nos viene si no hacemos nada, es la economía circular. Y hay bastante información y hay bastante consenso sobre lo que realmente podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no? Y la economía circular, y muestro este dibujo que seguramente muchos hemos visto, y si no lo hemos visto, pues es de cierta manera un diagrama que representa este famoso sistema de la economía circular. Y una economía circular en realidad es un modelo económico, regenerativo, restaurativo, por diseño, que lo que busca es pasar de un modelo lineal basado en ¿qué? Basado en yo extraigo la materia prima, la proceso, pasa a la etapa de consumo y genero los residuos, a un modelo circular que permita el aprovechamiento eficiente de los escasos recursos, que además son valiosos, que tenemos y que cada vez que pase el tiempo, a medida que pase el tiempo, pues los tenemos cada vez menos, ¿no? Entonces, en la economía circular, básicamente es un flujo mejorado de bienes y servicios, ¿no? Y este círculo o este ciclo básicamente contempla dos aspectos, ¿no? Voy a ir para atrás. Contempla el aspecto de cómo los materiales biológicos se mueven dentro de los ciclos llamados biológicos y cuál es el camino de los materiales técnicos, ¿no? Y esto pasa además por una serie de estrategias que la economía circular contempla, que van por el mantenimiento, la reutilización, la redistribución, el reacondicionamiento, la remanufactura, el reciclaje siempre como última opción. Entonces, de cierta manera, esta economía circular lo que busca es imitar un poco la naturaleza, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar y nos hacemos la pregunta, ¿en la naturaleza existe la noción de residuos? Y nos ponemos rápidamente a pensar y decimos, no existe, en efecto no existe la noción de residuos. La noción de residuos es algo que nosotros, o los residuos en todo caso es algo que nosotros de cierta manera nos hemos inventado, porque en la naturaleza el residuo de uno es o sirve para otro proceso, sirve para otro organismo, ¿no? Entonces, la economía circular se inspira mucho de eso, ¿no? No voy a entrar, lógicamente, en el tema, pero sí explicarles esto porque en realidad la industria 4.0 en realidad es algo que tiene que ir muy, muy de la mano con la economía circular. No podemos hablar de economía circular sin mencionar a la industria 4.0 o a la cuarta revolución industrial, ya que es esta industria 4.0 la que va a proveer las tecnologías que van a permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocio circulares además, y que la economía circular en realidad le va a dar sentido a estas tecnologías, ¿no? Ahora estamos viviendo un momento bastante particular de la historia, yo me atrevería a decir de la humanidad, porque estamos viviendo una pandemia además y estamos viviendo un uso intensivo de las tecnologías digitales que nos están abriendo sin duda un campo extraordinario, y esto yo estoy convencida de que le va a dar un impulso superior no solo a la economía circular, sino también a la industria 4.0. Como le repito y lo mencionan muchos colegas, estos son dos caras de la misma moneda. Entonces,
este modelo de economía circular se va a ver potenciado y va a tomar un impulso con las tecnologías digitales de la llamada cuarta revolución industrial. Y esto está empezando, o sea, esto se está hablando hace muchos años, ya empezaron a hablar en años 2000, finales de los años 2000, 2009, 2010, 2012, se empezó a poner ya el tema en la agenda, inclusive en algunas leyes en otros países. En nuestro país es un poco más reciente, estamos hablando del 2016 que se empieza a tomar este tema dentro de la agenda. Entonces, lo que más conocemos ahora es el reciclaje. Acá en el Perú se habla mucho del reciclaje, pero la economía circular va más allá del reciclaje. La economía circular inclusive podemos decir que va más allá de las famosas 3 R's y ya estaríamos hablando inclusive de hasta 9 R's, ¿no? Repensar también, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir con todas las estrategias de minimización y prevención, reproponer, recuperar y yo me atrevería a decir también reimaginar, porque hay que reimaginar todo lo que nosotros sin duda conocemos. Y eso justamente viene explicado por muchos expertos en el mundo, y cito particularmente a Ken Webster, que es el jefe de innovación de la Fundación Ellen MacArthur, que nos dice algunas cosas sueltas que nos parecen importantes porque a veces también en el país escuchamos muchas cosas y un poco para tener claridad sobre esto, ¿no? Algunos piensan que la economía circular es como reciclar pero con esteroides, ¿no? No se trata solo de decir hay que cerrar el ciclo, ¿no? Porque tenemos una economía lineal, recuerden, que va aquí, y es como si quisiéramos doblar el tubo, ¿no? Para que todo vuelva a ingresar al nuevo sistema. Si fuera tan fácil, yo creo que se hubiera hecho hace mucho tiempo. No es solo eso. No significa cambiar únicamente de productos o servicios, porque sí, es verdad, la economía circular en algún momento te dice, ok, yo voy a desmaterializar o de pronto yo voy a hacer uso de la economía y la funcionalidad, ¿no? Yo no requiero de pronto comprarme una lavadora, pero si alguien me brinda el servicio de alquilarme una lavadora, yo lo tomo y satisface la necesidad de tener la ropa limpia, ¿no? No solo es eso. La economía circular es mucho más amplio, se trata básicamente de rediseñar. Y esa, como les repito, es una de las etapas claves porque les comenté que el 80% de las cargas ambientales y de los impactos ambientales vienen en la etapa de diseño de los productos o los servicios. Además, ninguna organización va a ser circular por sí sola. No es que, ok, yo decidí que mi empresa va a ser circular. Hay que hablar de negocios circulares. Hay que hablar de modelos de negocios circulares, ¿no? Y Santiago Ramos, que es el fundador de Relux, el CEO, también nos decía esta frase que me parece interesante. Dice, mientras se siga limitando la economía circular al reciclaje, continuarán despistando a la sociedad y estropeando el verdadero sentido de la economía circular. El reciclaje es el último recurso, mejor que la disposición final y la incineración, pero peor que la reducción, reutilización y reparación. Claramente tenemos que reciclaje si es economía circular no es la mejor opción, claramente es mejor que otras, sí, pero hay mejores opciones, vamos a encontrar algunos pasitos antes. Entonces, pasar de un modelo económico circular, ¿cómo pasamos a los negocios circulares? Y hablamos de negocios circulares rediseñando el producto, los suministros circulares, la cadena logística, recuperando los recursos, haciendo uso de las plataformas compartidas, la economía de la funcionalidad, productos como servicios, la famosa extensión del ciclo de vida o lucha contra la obsolescencia programada, ¿no? Entonces, es así como pasamos de una noción de economía circular que puede tener las 9 R's, en las que hay que trabajar el diseño, producción, énfasis en el consumo y la distribución, cómo pasamos de ese concepto de economía a los modelos de negocios circulares. Y si logramos hacer ese cambio, lógicamente vamos a tener una serie de beneficios. Y una serie de beneficios a nivel de los empleos que vamos a generar, a nivel de las posibilidades de negocio que se van a abrir, pero más que todo a esta lucha contra el cambio climático, esta lucha y esta búsqueda de limitar los impactos y limitar la contaminación que finalmente nos puede traer muchos problemas. Entonces, uno se puede preguntar, ¿y qué tan circular somos como planeta?
Bueno, como planeta existe un informe que les recomiendo si les interesa el tema que lo puedan mirar, que es el reporte de la brecha de circularidad del año 2020, que nos dice que la economía mundial ahora es 8.6% circular. Hace solo 2 años era alrededor del 9.1%, ¿no? Es como que un pequeño bajoncito dentro de esta transición. ¿Por qué pasa esto y por qué las cifras son tan bajas y por qué además hay un pequeño bajón acá? Pues primero porque hay altas tasas de extracción, ¿no? Se sigue extrayendo materiales vírgenes, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó y que seguramente lo recuerdan mucho este año que pasó el 2020, es que el precio del petróleo se fue hacia abajo totalmente y pues lógicamente eso ha hecho que, por ejemplo, la materia prima plástica virgen es mucho más barata que la materia prima plástica reciclada, ¿no? Entonces, por ahí van algunas de las cosas que están pasando. Acumulación de existencias en curso, claro, es decir, aquel plástico que está utilizado en varios sectores y que es el plástico que dura. Y ese plástico que dura también tiene que empezar a mirarse con una lógica de cómo hacer que sea circular, ¿no? Y finalmente, los niveles crecientes, pero aún bajos de recuperación, procesamiento y cierre del ciclo, ¿no? Y eso también asociado a este diseño deficiente de los productos porque estamos claramente no aprovechando y sacándole el máximo provecho a esto. Ahora, y esto es importante, es un diagrama un poco tal vez complicado, pero igual la PPT las puedo poner a disposición para que la revisen, pero se trata de la huella de recursos detrás de las necesidades de la población, ¿no? Es decir, un poco el análisis de los flujos de materiales a nivel mundial. Y ese es un gráfico que van a encontrar en este reporte de la brecha de circularidad con bastante detalle, pero es básicamente sobre los recursos naturales, cuáles son los procesos, qué es lo que se produce y cuáles son las necesidades que tiene la sociedad, para qué las usa y finalmente qué es lo que pasa cuando se llega al final de la vida útil de estos procesos, ¿no? Entonces, la diferencia entre los recursos que se extraen y los recursos que entran a la circularidad, pues básicamente todo lo demás se convierte en ¿qué? Se convierte en una parte en residuos y otra parte está en algún lugar del planeta, acumulado en alguna existencia, que puede ser un bien, que pueden ser viviendas, que puede ser una serie de cosas. Entonces, es interesante analizar los flujos de materiales y ver exactamente a dónde van y ver si estamos utilizando de la manera más adecuada esto en función de las necesidades que tienen las sociedades en nuestro planeta. Entonces, esto nos lleva claramente también a preguntarnos realmente si estamos siendo unos consumidores responsables, ¿no? Esto nos tiene que no solo interpelar a nivel de la industria, el nivel de la producción, sino también a nivel del consumo, ¿no? Algunas cifras de por qué es importante la economía circular. Hay muchas cifras a nivel mundial, muy pocas en nuestro país, muy pocas en la región de Latinoamérica y el Caribe además, pero hay muchos documentos que pueden ustedes revisar si les interesa el tema, pero básicamente se puede generar, pues, básicamente un aumento de la productividad, pueden mover cifras bastante interesantes como esta de 4.5 trillones de dólares en todo el mundo. Entonces, es algo bastante importante que además tiene, de cierta manera, está incluida dentro de las metas del desarrollo sostenible, la Agenda 2030, a través del objetivo de desarrollo sostenible número 12, que tiene que ver con el consumo y la producción responsable o sostenible, donde se habla claramente de, por un lado, esta necesidad de transitar hacia modelos circulares, hacia una economía circular, pero sobre todo la economía circular como una respuesta a básicamente a lo que necesitamos desvincular el uso de nuestros recursos del crecimiento económico y de la búsqueda de bienestar que necesitamos para toda la población. Además, y ahora aprovecho un poco el tema de que estamos hablando de la pandemia y que la OMS sin duda es una de las palabras creo más utilizadas en estos últimos meses, es que antes de la pandemia la Organización Mundial de la Salud planteó un estudio, publicó un estudio sobre las oportunidades y riesgos, además de la economía circular y la salud, y nos decía básicamente que puede ser una gran oportunidad para generar beneficios de salud,
¿no? Ahorros en el sector de atención de la salud, directos, beneficios y también beneficios indirectos por la reducción de los impactos ambientales de la producción y el consumo. Y en efecto, ¿no? Esto es importante porque nos puede ayudar a limitar las externalidades, porque si hablamos, por ejemplo, de cuánto le cuesta al país, y me refiero, por ejemplo, al tema del material particulado, una tonelada de material particulado, según cifras del Fondo Monetario Internacional, emitida en nuestro país, genera externalidades en salud, una sola tonelada de alrededor de $65.000. Y así tenemos datos sobre, de pronto, los óxidos de nitrógeno, que de cierta manera nos generan externalidades de alrededor de $500. Y así podemos ver por contaminantes o por emisiones cuánto es la externalidad que de cierta manera tiene o genera en el sector de atención de la salud, ¿no? Entonces, eso era respecto a la economía circular. Pero lógicamente tenemos que hablar de la industria 4.0 y ahí es donde muchos nos vamos a preguntar, ya, ¿y cómo hacemos el match? Bueno, ya les dije, les comenté de cierta manera de que había una parte muy interesante de cómo esto contribuye, la economía circular contribuye a avanzar a la industria 4.0 y la industria 4.0 de cierta manera le da mucho empuje a la economía circular. Entonces, hagamos un poco de memoria, ¿no? Entonces, la industria 4.0, ¿en qué consiste? Consiste en la digitalización de los procesos productivos en las fábricas, en las diferentes actividades, para hacerlas, ¿qué? Para hacerlas más eficientes, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial, hacemos un poco de memoria, se inició de pronto la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Y aquí básicamente se caracterizó por el uso de agua y el uso de vapor en los procesos, ¿no? Un poco para mecanizar la producción, ¿no? Entonces, eso es la primera. Respecto a la segunda, se utilizó la energía eléctrica para crear la producción en masa, ¿no? Esa fue la época de los nuevos sistemas de transporte, los autos, los aviones, los nuevos sistemas de comunicación, los teléfonos, la radio, que de cierta manera provocaron un profundo cambio en la economía mundial que empezó a internacionalizarse por un lado y también a globalizarse. La tercera revolución industrial, que de pronto es la que podemos nosotros decir que la hemos conocido, es aquella que utiliza la electrónica y estas tecnologías de la información para empezar a automatizar la producción. Y la cuarta revolución industrial en realidad se está construyendo sobre la tercera y se caracteriza por una especie de fusión de tecnologías que permiten el desarrollo de nuevos modelos de producción, en los que todos los elementos de la cadena van a estar interconectados y se comunican entre sí hasta el punto, inclusive a veces vemos las noticias que llegan de países asiáticos, de pronto Japón, Corea, y vemos que hay robots, hay máquinas, todo está completamente automatizado. Entonces ya vemos que estamos yendo más allá de una simple automatización, ¿no? Y en esta cuarta revolución industrial, en esta industria 4.0, en realidad nos va a permitir tener productos más personalizados, más adaptados a las necesidades de los clientes, lo que de cierta manera algunos le llaman los productos inteligentes o le llaman la industria inteligente, ¿no? Esto que nos va a permitir flexibilizar los procesos productivos, pero, y acá viene la parte importante, mantener los niveles de eficiencia de una producción automatizada en masa, ¿no? Hablamos de eficiencia, estamos hablando rápidamente de pronto más eficiencia en el proceso productivo, pero también en el uso de los recursos y por lo tanto, de cierta manera, generar menos impactos en el ambiente, ¿no? ¿Y cuáles son o qué necesita la industria 4.0 para que realmente funcione? Y aquí vamos a hablar de lo que se conoce como los habilitadores digitales de la industria 4.0, ¿no? Yo les comentaba el caso de los robots que a veces vemos en la televisión, porque ya nos viene algún reportaje de cómo van avanzando las cosas en otros países, y encontramos a la parte de la robótica. Pero las bases tecnológicas más importantes en las que se va a apoyar la industria 4.0 son el Internet de las cosas, ¿no? El cloud computing, la nube, ¿no? Hemos escuchado también hablar de la nube, ¿no? Entonces, básicamente, dotar a las máquinas de objetos industriales de sensores que van a permitir recoger
almacenar, intercambiar datos utilizando la infraestructura de Internet. Y esta es una parte súper interesante, bastante interesante, porque uno genera dentro de los procesos una gran cantidad de información que importantísimo sería conocerla en tiempo real para poder aprovechar y corregir cuando hayan algunos problemas dentro del proceso productivo. El tema de la ciberseguridad también es un habilitador importante porque vamos a conectar muchos objetos industriales a la red para intercambiar información y que inclusive pueden, de cierta manera, controlar los sistemas de producción, por lo que se tienen que aplicar sistemas de protección adecuados para que se pueda evitar los ataques y se pueda alterar el correcto funcionamiento de los procesos industriales. El tema de la Big Data, también importante porque se genera mucha información y el Big Data nos va a permitir gestionar y analizar la información para predecir fallos de maquinaria, anticipar operaciones de mantenimiento, optimizar procesos, etc. Tenemos también a la automatización y los robots, la realidad aumentada y la realidad virtual, la fabricación aditiva y la impresión 3D, ¿no? La fabricación, y esto es importante porque es algo que está permitiendo el tema de la impresión 3D avanzar y ganar mucho tiempo con la fabricación de piezas construidas a partir de estos modelos 3D, permite la personalización justamente en el diseño de las piezas, permite un prototipado rápido, ¿no? Entonces todo esto va a permitir la integración, además de sistemas, habilitando el flujo de datos digital a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Nuevamente volvemos a la noción de ciclo de vida. Y en el sistema productivo hablamos desde el diseño hasta la fabricación. Entonces, la industria 4.0 necesita de estos habilitadores digitales que en los últimos años, y particularmente este último año, yo creo que ha sido bastante importante y muchas cosas han empezado a funcionar de pronto de una manera que hace un par de años no hubiéramos ni siquiera imaginado, ¿no? Esto también nos lleva a hablar de la gestión del proceso productivo, ¿no? La fábrica inteligente. Y para tener esta fábrica inteligente hay que tener una buena gestión del proceso productivo. Y aquí pasa también por la digitalización de las áreas de producción, optimización del rendimiento, mayor eficiencia, flexibilidad, y satisfacer a los clientes de forma más eficiente y rápida, ¿no? Y todas estas nuevas tecnologías que les he mencionado como habilitadores, que están asociadas además al paradigma de Internet de las cosas y el Big Data, está facilitando la intercomunicación de todos los sistemas de gestión en las plantas de fabricación, ¿no? ¿A través de qué? De la interoperabilidad. Y así es como vamos a tener un volumen de información, gran volumen de información que la vamos a poder analizar y la vamos a correlacionar en tiempo real. ¿Qué pasa cuando no tenemos estos sistemas y estas soluciones tecnológicas? Pues muchas veces el análisis de lo que realmente pasó en el proceso lo vemos de manera post y poco o nada podemos hacer si es que surge algún inconveniente dentro del proceso, ¿no? Entonces ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo vamos en la economía circular? ¿No? Les hablé de la brecha y circularidad y les decía que el mundo es casi 9% circular, no es mucho, además hay que tenerlo en cuenta y yo creo que todavía hay mucho camino por recorrer, pero estamos en el buen camino. Pero hay muchas empresas que ya han avanzado y han empezado a adoptar la economía circular. Hablamos a nivel del mundo, hay también algunos casos en Perú y Alejandro además en una presentación previa dio algunos ejemplos sobre el caso de los plásticos acá en el Perú, pero hay empresas muy grandes que vienen avanzando en esto con casos muy interesantes. Google, por ejemplo, todos nosotros utilizamos Google, de pronto no sabíamos que ellos ya están trabajando y tienen una estrategia bastante detallada sobre la economía circular y lo tienen a través de 3 grandes ítems, ¿no? Primero, las estaciones de trabajo y las cadenas de suministro, segundo, los data centers y también sus cadenas de suministro, y tercero, los productos electrónicos y cadenas de suministro. Porque a veces podamos tener una tendencia a pensar de que el Internet no nos genera impactos ambientales y créame que es todo lo contrario, porque la huella de carbono, la huella ecológica
ecológica de los servicios de Internet puede ser bastante grande y muchos de los productos electrónicos sobre todo requieren materiales que muchas veces son escasos y en los que hay muchas oportunidades justamente para aplicar la circularidad. Nike también, la empresa Nike también tiene todo un proceso que ha venido desarrollando para hacer innovación circular en la fabricación de las zapatillas, ¿no? Que seguramente muchos de nosotros en algún momento hemos usado, hemos visto, es una marca muy conocida y además ellos tienen de cierta manera sus 10 principios del diseño circular, no pueden buscar si les interesa ver los detalles de esto, pero ellos están muy metidos en el tema también, inclusive tienen, por ejemplo, este tipo de zapatillas bastante interesante que dicen esto es basura, cuesta lo que cuesta y ya, por ejemplo, en esta página web ya no está, su página web no está disponible porque se vendieron todos, ¿no? Entonces, una serie de estrategias atadas al diseño circular, Nike está trabajando el diseño circular, Amazon también está hablando de economía circular, tiene un plan de economía circular realmente para proveer todas estas opciones para reutilizar, para reparar, para el reciclaje de sus productos, para evitar enviar lo menos posible a los rellenos sanitarios y para realmente empezar a cerrar el ciclo. H&M también, muchas marcas y muchas grandes empresas están hablando de esto. Unilever también, lo mencionó Alejandro también cuando hablaba de los productos de limpieza. Y Unilever además tiene una gran estrategia para eliminar, por ejemplo, el uso de combustibles fósiles en la fabricación de productos de limpieza. Está financiando investigación biotecnológica para utilizar el dióxido de carbono, por ejemplo, apostar por la química baja en carbono, formulación de productos biodegradables y además reducir la mitad del uso de plástico virgen para el año 2025. Entonces, inclusive los fabricantes de automóviles están también ya hablando de economía circular, ya están hablando no solo de reciclaje, y esa es la parte importante, remanufactura, reuso, cómo se desmantelan los vehículos y cómo se les da una segunda vida y cómo realmente empieza a cerrar el círculo también a nivel de la industria automotriz. El tema de plásticos también, no solo el envase, sino también sin etiquetas, por ejemplo, Evian ya está vendiendo las botellas de agua sin etiqueta, porque eso también puede ser, como lo mencionó Alejandro en la exposición previa, puede ser un inconveniente para poder reciclar, ¿no? Patagonia también, esta marca famosa de ropa para alta montaña, por ejemplo, que también tiene de cierta manera programas para mantenimiento y para reparación de ropa, ¿no? Y tal vez uno de los ejemplos interesantes es Apple, ¿no? Apple también ya está aplicando una economía circular en la cadena de abastecimiento. Ellos también están ya mirando en esto y están además haciendo mejoras para luchar contra la obsolescencia programada también, ¿no? Para que los productos duren más, ¿no? Si nosotros vemos la primera generación de iPhone del año 2007 y comparamos al iPhone 11 del año 2019, pues vemos que a nivel de durabilidad ha habido muchos progresos, a nivel de la reparación también, ¿no? Entonces, ahí han habido algunos avances que pueden encontrar si buscan esto, y además el uso de cada vez más material reciclado realmente en los productos que ellos venden, y esto va aumentando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Porque estos teléfonos realmente son desmontados y se le puede sacar el máximo provecho a eso, ¿no? Por ejemplo, hay un dato bastante importante de esto, es que de los iPhones, por ejemplo, se puede recuperar aluminio, oro, plata, elementos raros, tuxteno, cobre, cobalto, acero, y esto además, y es ahí donde este caso es bien interesante, porque esto Apple lo hace con sistemas prácticamente completamente automatizados, y que calzan perfectamente en la definición de industria 4.0, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Apple es realmente bastante interesante en el ámbito de la economía circular, y vamos a ver de pronto este video que es justamente Daisy, el robot, que lo que hace es de cierta manera desensamblar estos teléfonos que llegan y hace prácticamente todo el trabajo de separar los teléfonos que llegan
y empieza la etapa de desensamblaje y empiezan a separar todos aquellos materiales que pueden ser útiles, que pueden ser reciclados, a los cuales se les pueda sacar el máximo provecho y, ¿por qué no, reinyectar justamente a la cadena productiva de la propia empresa, ¿no? Entonces, esto básicamente un ejemplo claro de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar en este tránsito hacia la economía circular. Aquí claramente con el tema de el reciclaje y de la separación de todo este tipo de materiales que tienen además los teléfonos inteligentes, ¿no? Y además teniendo en cuenta que los teléfonos inteligentes, el consumo o el uso de los teléfonos inteligentes va en aumento hace muchísimos años y la cantidad además con la industria 4.0 de dispositivos que van a estar conectados a las redes a través de aplicaciones, de pronto para hacer el seguimiento de los procesos, va a explotar de manera exponencial y esto va a seguir aumentando y va a seguir creciendo. Entonces, todas estas tecnologías son bastante importantes y pueden ayudar justamente en estos procesos de transición hacia la economía circular, ¿no? Y además de las empresas, y ya un poco para ir cerrando esta charla, están además los bancos, las empresas que financian estos proyectos. Esto no es solo la empresa, ¿no? Acá hay que realmente hacer un ecosistema de circularidad con startups, con empresas tecnológicas, con la academia también, ¿por qué no? Con también todo el tema del financiamiento, ¿no? Y es así como la economía circular ya ha llegado, yo creo, para quedarse. Esto no es solo un tema de moda y que el próximo año va a pasar, o esto va a seguir avanzando, esto ya es, creo que es inevitable, marcha atrás ya no se va a dar. Miren, por ejemplo, en el año 2016, tres fondos de capital privados centrados en la economía circular. Miren, al año 2020 ya hay 30 y la cantidad de dinero ha aumentado, la capacidad de financiamiento ha aumentado en seis veces más, pasando de 0.3 billones de dólares a 2 billones de dólares, ¿no? La pregunta de pronto es, bueno, y ahora estamos en el COVID, llegó el COVID, nos cambió toda la vida, ¿qué pasa después del COVID? Bueno, después del COVID, y ahí hay muchas cosas que se vienen hablando por este tema de la reactivación, ¿no? Algunos dicen, vamos a tener que reactivar, pero tiene que ser una reactivación verde, y hay algunos países como los europeos que están inyectando mucho dinero para hacer la reactivación que le llaman el verde, ¿no? La reactivación verde. Entonces, muchos mencionan hacer un cambio de sistema, ¿no? Y este cambio de sistema, que nuestro modelo económico lineal, que es el de pronto el que más conocemos, el que hemos conocido en los últimos años, pasa de un sistema en el que hay digamos, continentes o zonas del planeta, algunas que son los que proveen recursos naturales, como por ejemplo Latinoamérica y el Caribe, otros que están más tirados al consumo y al capital, otros que de pronto producen más, y estamos en un sistema globalizado, un sistema lineal en el que cada uno cumple un rol, pero lo que está transportándose de un lado a otro son productos, ¿no? Entonces esto es un transporte grande, una huella carbono y un impacto bastante grande además. Y algunos expertos nos dicen que estamos pasando de un sistema de globalización a un sistema de glocalización, que es como una especie de palabra y un juego de palabras entre globalización y relocalización. Es decir, que deberíamos pasar a producir local pensando en global, y esto estaríamos bajo un enfoque de circularidad. Es decir, que vamos a tener fabricación circular en todo el planeta prácticamente, y lo que va a circular es la data, ya no van a circular los productos, ¿no? Esto lógicamente nos va a llevar a disminuir la huella de carbono, ¿no? Entonces, ustedes dicen, bueno, pero ¿y qué piensan los empresarios después de todo lo que está pasando con el COVID-19? Bueno, justamente hubo una encuesta de una gran empresa consultora, Bain & Company, que nos hablaba y nos da este dato interesante, que muchos empresarios piensan que la cadena de suministro estará más cerca de sus países en realidad, un poco más de 45%,
de que va a haber una menor dependencia de China, etcétera, ¿no? Otros dicen que el 27% estará en la costa, ¿no? En los propios países, ¿no? Y esto además también con esta lógica de ya no transmitir productos o ya no transportar productos, sino transmitir datos, esto también está asociado a un tema de territorialidad, ¿no? De mi casa a mi barrio, a mi ciudad, a mi país, a mi planeta. La producción va a estar en estos ámbitos, cerca realmente a donde vamos a consumir, la producción doméstica y los Fab Labs, me refiero. Luego tenemos la fabricación circular, que va a ser en el ámbito de las ciudades o de los países, y finalmente a nivel de, más allá de las regiones y del planeta, la cadena global de producción y suministro, ¿no? Por un lado, ¿qué piensan los empresarios, las industrias? Y por otro lado, ¿qué piensan los consumidores en el mundo? Y sería interesantísimo además tener esta información de lo que piensan los consumidores en el Perú, pero estas son cifras, digamos, globales, y nos hablan que el 92% de consumidores preferirían productos sostenibles al mismo precio, ¿no? 85% consideran que compañías y gobiernos deberían ser activas en resolver problemas ambientales, y eso es una toma de conciencia bastante interesante. 53%, y esto es algo que a mí particularmente me llama también la atención, es que el 53% de consumidores estarían dispuestos a pagar hasta un 10% más por productos sostenibles, y el 44% castigaría a las empresas que son irresponsables con el ambiente. Es decir que también los consumidores están haciendo este cambio y están yendo a querer de cierta manera o aportar mayor interés, a tener mayor interés en la protección del ambiente. Entonces, un poco para sintetizar, economía lineal, primera y segunda revolución industrial. Economía del reciclaje, empezamos un poco a reciclar en plena tercera revolución industrial, y la economía circular sin duda estaría más asociada a la cuarta revolución industrial, y estamos al inicio de esto, ¿no? Circularidad de datos, lo que les decía, ¿no? Esto va a tener una gran transformación digital, lo que se va a mover de un lado para otro, a partir, lógicamente, de la etapa de diseño del producto, va a ser la información. Datos de buena calidad permiten tomar mejores decisiones. Estas nuevas tecnologías nos van a dar un impulso grande, importante hacia la economía circular, y también el tema de la trazabilidad, el tema de las cadenas seguras, las cadenas transparentes. Esto también va a ser cada vez más importante, y esto, por ejemplo, se puede dar a través del blockchain, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de la minería, te certifica que no hay minería ilegal, que no hay trata de personas, que no hay violaciones de derechos humanos, que no hay trabajo infantil, ¿no? Y sobre este tema de la trazabilidad, hay también bastante información que el World Economic Forum viene publicando hace ya varios meses, por no decir varios años, y que está más asociado al trabajo justamente de las minas, y también, por ejemplo, el tema de los diamantes, ¿no? De Beers Group, que es una de estas empresas que está trabajando un tema de trazabilidad bastante importante, porque recuerden que estaba todo el tema de los diamantes de sangre, como hay esta película famosa con Leonardo DiCaprio, que además ganó el Oscar al mejor actor, y que justamente plasma esta problemática de todo lo que puede haber detrás de los diamantes, ¿no? Y lo mismo, esto justamente el blockchain está que se convierte en una herramienta bastante importante para asegurar la trazabilidad y tener cadenas seguras y transparentes dentro de las industrias. Ahora, un poco ya para cerrar, economía circular e industria 4.0, como que tres grandes ejes para trabajar de inmediato, ¿no? El Internet de las cosas, el análisis de datos, es realmente recaudar la información que va a ayudar además a crear modelos de negocios circulares, es viendo también lo que el consumidor quiere. El tema de la robótica para incrementar el rendimiento, reducir los residuos. El tema de la impresión 3D, que ya estamos también entrando mucho a la impresión 3D, que te reduce la demanda de repuestos, mejora la mantenibilidad, prolonga el ciclo de vida de los productos. Entonces, todos estos habilitadores nos van a permitir avanzar hacia una economía circular. Pero no tenemos que dejar de lado algo importante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en muchos países emergentes? Por ejemplo, algunas cifras de ONUDI, ¿no? Que nos decía que el 16% de la población no disfruta en los países emergentes de los beneficios de la segunda revolución industrial debido a que no cuentan con electricidad. Y ese es el caso, por ejemplo, acá también en el Perú. Entonces ahí hay un trabajo grande de parte de los gobiernos y del gobierno particular del Perú en
trabajar este tema de la electricidad, del acceso a la electricidad para toda la población. El 50% tampoco cuenta con beneficios de la tercera revolución industrial porque no dispone de acceso a Internet. La brecha de acceso a Internet también es un tema que se tiene que trabajar, un tema importante que se tiene que trabajar particularmente en el Perú. Entonces, esta industria 4.0 y esta economía circular representa claramente una oportunidad para desarrollar proyectos de industrialización, nuevos negocios aprovechando las tecnologías de la información, crear sinergias para lograr que el desarrollo y el progreso en realidad conduzcan hacia un mundo más sostenible y si damos un pasito más allá, un mundo circular, ¿no? Les agradezco por la atención y atenta a las preguntas si las hubiera. Muchísimas gracias, ingeniera Juliana Becerra. En nombre del Colegio de Ingenieros y del Capítulo de Ingenieros Químicos del Perú, agradecemos su participación y sí, ahí vamos a hacer algunas preguntas a nuestros participantes. La primera va, dice, una consulta. ¿Qué procesos en una empresa de productos químicos de limpieza se puede mejorar de tal forma que sea un negocio con economía circular? Es una pregunta. Claro, claro, claro. Lo primero es, hay que conocer bien los flujos de materiales. Esto de manera muy amplia para todos los procesos y todas las industrias. Y hay que encontrar las oportunidades para implantar la circularidad. Hay herramientas que existen a nivel del mundo académico y también de las organizaciones que impulsan la economía circular que nos permiten determinar el grado de circularidad y hasta dónde podemos ir dentro de nuestros procesos. Y sobre todo identificar qué tipo de estrategia se puede implantar, si de pronto se requiere diseño de productos, si de pronto se puede hacer desmaterialización, si se puede aplicar la economía de la funcionalidad. En realidad hay muchas opciones para incorporar la economía circular dentro de los procesos. Siguiente pregunta, ingeniera. En el Perú, los procesos de reciclaje más conocidos son los de los productos celulosa, entre paréntesis, papel y cartón, y los plásticos. En manos de empresarios que fueron creciendo económicamente, ¿qué opinión tiene sobre esta realidad? A ver, el reciclaje es uno de los procesos, una de las R's, vamos a llamarlo así, que ha venido desarrollándose con mayor énfasis acá en el Perú, porque se considera que es una puerta de ingreso a la economía circular. Pero la economía circular, y no tenemos que detenernos en la economía, no tenemos que detenernos en el reciclaje. El reciclaje, como yo lo mencioné durante la charla, es una opción, no es la que yo prefiero y no es la que la economía circular prefiere. ¿Por qué? Porque cuando yo reciclo, yo tengo un producto ya que cumplió su ciclo de vida, voy a necesitar energía y materiales, probablemente agua, para desde ese producto llevarlo a materia prima. Entonces ahí ya tengo un consumo adicional. Y esa materia prima que yo obtuve la voy a tener que volver a convertir a manufacturar. Entonces ya tengo, digamos, un mayor consumo de energía y de agua y de diversos materiales. Ahora, yo tengo que privilegiar ¿qué? Tengo que privilegiar el mantenimiento, el reuso, la remanufactura y sobre todo todas las estrategias que me lleven a ¿qué? A ser más eficiente en el uso de los recursos. El reciclaje ha venido avanzando, está muy bien, pero tenemos que empezar a ver las otras opciones y los otros caminos de la paleta tan amplia que tiene la economía circular para ser aplicada en los procesos productivos. Siguiente pregunta. ¿Por qué la denominación industrial 4.0 y no 2.0 o 3.0? Y principalmente en el Perú podemos decir que estamos inmersos en esta industria 4.0. Sí, la industria 4.0 tiene que ver, está muy ligado a todo esto que les comenté sobre los momentos de la historia en la cual estos nuevos inventos han venido aportando a la industria, ¿no? En la primera revolución industrial o la industria 1.0 tenía que ver más con el vapor. Como medio para propulsar. En la segunda ya estábamos utilizando más la energía para eso, entonces ya estamos en la segunda. En la tercera ya empezó el Internet, ya estamos en la tercera. Y en el cuarto ya estamos entrando a todo este abanico de habilitadores digitales y nuevas tecnologías. Entonces es como que una serie que va avanzando y que nosotros adoptamos en el país como se adopta en todo el mundo esta denominación. El uso del Internet en las fábricas acá en el Perú sin duda se da
verdad, pero en lo que está llegando con la industria 4.0, con la Big Data, con el Internet de las Cosas, es claramente la industria 4.0. La última pregunta, que hay muchas, pero se unen a varios. Ujú. ¿Por qué cambios debe darse en la ingeniería química para alinearse a la industria 4.0 pensando en la sostenibilidad de nuestro planeta? Yo creo que hay particularmente muchos aportes desde la ingeniería química, ¿no? Porque nosotros realmente tenemos una formación bastante amplia, tenemos una mirada, yo siempre digo, nosotros los ingenieros químicos somos los que miramos prácticamente todos los aspectos. No hay otro como nosotros los ingenieros químicos, porque miramos todo. Y justamente esa es la riqueza de nuestra profesión, porque nosotros podemos mirar realmente desde el momento de la extracción de la materia prima y podemos llegar realmente hasta el final del ciclo de la vida. Nosotros somos ingenieros que miramos el ciclo de vida también y tenemos esa facilidad para mirar. Entonces podemos intervenir en muchos de los ámbitos de los procesos industriales y en muchos de los ámbitos del ciclo de vida, no solo de los productos, sino también de los servicios. Entonces las oportunidades para que nosotros nos inyectemos en la economía circular son bastante grandes. Y nosotros, los ingenieros químicos, yo tengo la seguridad de que en los próximos años vamos a ser muy buscados por justamente esta mirada tan amplia que tenemos de procesos y operaciones, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniera Juliana Becerra. Deseándole éxitos en sus gestiones. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de los participantes y la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Química del CD Lima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estaremos dando pase al siguiente participante.